Una vez más, bienvenido a cada uno de ustedes a la Iglesia Comunidad Cristiana Sus Pasos, ¿verdad? En el día de hoy, pues, me ha tocado a mí predicar un mensaje que va a ser de dos partes. En el día de hoy vamos a hacer la parte número 1, en la semana que viene vamos a hacer la parte número 2. El propósito de este mensaje, la intención mía, es simplemente y lo hago, yo creo que lo hago todos los años. Antes de que la escuela empiece, yo hago lo posible para venir detrás del púlpito y predicarle una palabra de exhortación a los papás y a los jóvenes, ¿verdad? Para que se preparen para el año escolar, ¿verdad? Porque sabemos que no es fácil. Especialmente, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? Levanten la mano si tienen hijos que todavía van a la escuela de alguna manera u otra, sí, middle school, elementary school, ¿verdad? Pues no es fácil, ¿verdad? Sabiendo que la mayor parte de nuestros niños van a escuelas seculares, a escuelas del gobierno, ¿verdad? Y no solamente eso, pero también hay muchas escuelas que son llamadas cristianas que también son muy peligrosas, ¿verdad? Nuestros hijos salen de la casa, se montan en el bus, o nosotros como papás los dejamos en las escuelas y muchos de nosotros estamos llenos de ansiedad, estamos llenos de distintas preocupaciones porque no sabemos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Nosotros como cristianos amamos a nuestros hijos, son un tesoro para nosotros, son una bendición para nosotros, y nuestro trabajo como papá y como mamá es hacer todo lo posible para cuidar de nuestros hijos, amén, para preparar a nuestros hijos cuando salen por esa puerta de la casa para enfrentar a este mundo secular, a este mundo peligroso, a este mundo donde la palabra claramente dice que el enemigo está en control de eso. Sabemos que Dios últimamente tiene control de todas las cosas, pero sí, Dios le ha dado al enemigo, como se puede decir, the opportunity, ¿verdad? La oportunidad de gobernar y hacer lo que quiere con este mundo por un tiempo. Vamos a orar un momentito. Si ven ahí en su bosquejo, cuando todo el mundo tiene bosquejo, amén. El título del mensaje del día de hoy es las decisiones de la fe. Las decisiones de la fe. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en este momento en humildad, suplicando que hagas la obra en nuestras vidas, Señor. Tú sabes que nosotros como papá, empezando con tu servidor, no somos perfectos, Señor. Cometemos muchos errores, Señor. Muchas metidas de pata, Padre Celestial. Y muchas veces es sin querer queriendo, Padre Santo, pero hay veces también, Señor, que reconocemos y sabemos tu palabra, Señor, pero por el temor que posiblemente le tengamos a nuestros hijos, por el temor que posiblemente le tengamos a personas que tienen influencia sobre nuestros hijos, en vez de obedecerte a ti, en vez de cumplir con tu palabra, de tener fe en lo que tú dices, Señor, pues nos rendimos, Señor, tiramos la toalla y en vez de seguirte a ti, seguimos al mundo, Padre Santo. Te pedimos perdón, Padre Celestial, desde ahora, porque posiblemente el mensaje de esta tarde pueda ser un poquito difícil para algunos de nosotros, Señor. Ayúdame a predicarlo con amor, con ternura, Padre Celestial. Mi intención no es caerle encima a nadie, Padre Santo, porque todos estamos en el mismo bote, Señor. Todos necesitamos de tu gracia, de tu misericordia. Todos necesitamos sabiduría de lo alto para poder instruir a nuestros hijos, Señor. Es un trabajo extremadamente difícil, Padre Celestial, pero sabemos, como dice la palabra, que para Dios no hay nada imposible, Señor. Esto lo que te pedimos en esta mañana simplemente es que nos ilumines, Padre Santo, Espíritu Santo. Ayúdanos a entender y ayúdanos a obedecer. Oro por los jóvenes, por los niños, bendice sus servicios y pedimos todas estas cosas en tu dulce nombre, amado Jesús. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Todo el mundo, por favor, póngase de pies para leerlo antifonalmente, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 23. La palabra dice así: por fe o por la fe, Moisés cuando... Todo el mundo, ¿verdad? ¿Listo? Amén. 1, 2 y 3. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Se pueden sentar. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En casa del novio ensaya qué va a decir. El señor de la casa de alquiler, a pesar de que ya tiene mujer. La señora
que no es boba se lo cuenta a su marido. El borracho está convencido que a él el alcohol no le afecta los sentidos. Decisiones cada día. Alguien pierde y alguien gana. No voy a decir amén, porque no es la palabra de Dios, pero todos ustedes conocen esa canción, me imagino. Una canción cantada por un cantante conocido como Rubén Blades. Decisiones. La vida está hecha de decisiones. Algunas son sencillas y no tienen mucha importancia. Otras son complejas y sumamente importantes. El curso y la calidad de nuestras vidas, mis queridos hermanos, están determinados mucho más por nuestras acciones que por nuestras circunstancias. No solamente eso, pero uno debe medir la madurez de un cristiano por las decisiones que uno toma. Las personas que son dirigidas por el Espíritu Santo son personas que son sabias y por resultado la persona sabia toma decisiones maduras. Y al contrario, la persona que no es dirigida por el Espíritu Santo, la persona que no es creyente, es dirigida por la carne y por resultado toma decisiones insensatas o equivocadas. Desde el principio de los tiempos, Dios le ha dado la oportunidad a los hombres que determinen sus vidas. En el monte Carmelo, Elías le preguntó a los israelitas indecisos y dijo esto: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Abel escogió el camino de Dios al ofrecer un sacrificio apropiado y Dios le bendijo. Caín rechazó el camino de Dios para ofrecer su propia clase de sacrificio y Dios lo maldijo. Enoc escogió el camino de Dios al caminar con él toda su vida y Dios lo llevó directamente al cielo. Noé y su familia escogieron el camino de Dios al obedecerlo continuamente y Dios les salvó del diluvio, y los demás que rechazaron el camino divino murieron ahogados. Abraham escogió el camino de Dios al creerle a él por fe, sin importarle cómo se vieran las cosas desde su perspectiva, y Dios lo contó como justo. Escucha, hermano, las decisiones correctas se toman sobre la base de fe correcta. Déjame repetirles una vez más. Las decisiones correctas se toman sobre la base de la fe correcta. Por lo opuesto, o mejor dicho, pero lo opuesto de elegir el camino de Dios es siempre el camino de Satanás. Y no creer en Dios es creer a Satanás. Si no vamos a obedecer a Dios, vamos a obedecer al enemigo. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la fe, pero específicamente la fe de nosotros como papás. Por fe, escuche por favor ahí su bosquejo. Por fe, los papás de Moisés tomaron 3 decisiones que grandemente impactaron la vida de su hijo. Pero antes de entrar de lleno a esos 3 puntos, primeramente en su bosquejo, ve ahí punto A. Necesitamos definir la palabra fe bíblicamente. Amén. Necesitamos definir esta palabra fe bíblicamente. Primeramente, para comenzar, quiero que sepan que la fe, escuche por favor, es la piedra angular del cristianismo. Amén. La fe es la piedra angular del cristianismo. Sin fe es posible ser salvo. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. La fe es crucial para el creyente. Y no solamente cualquier fe, tiene que ser una fe genuina. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos tú y yo que nuestra fe es genuina? Simplemente porque la fe genuina transforma la vida de las personas. Si tu vida ha sido transformada, eso significa que la fe que tú tienes en Cristo ha sido genuina. Amén. Gloria a Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, la palabra dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción,
Convicción de lo que no se ve. Esa palabra ahí, certeza, se puede traducir también en confianza. La fe es la confianza de lo que se espera. Tú y yo podemos tener confianza en Dios. Amén. Porque nuestro Dios no es un Dios mentiroso, amén. Nuestro Dios es un Dios que cuando hace promesas las cumple, amén. Nuestro Dios nos ha dado a nosotros la cosa que se llama la Biblia, amén. Y la Biblia es inspirada por Dios, que significa que viene de Dios, que viene desde la profundidad de Dios. Y resultado de eso es que tú y yo, por fe, podemos confiar con todas las cosas que dice la palabra de Dios. Tenemos que tener fe, mis queridos hermanos. Tal vez ningún otro componente de la vida cristiana es más importante que la fe. La fe no se puede comprar, la fe no se puede vender, la fe no se puede regalar. El diccionario define la fe como esto: la creencia en, devoción a o confianza en alguien o algo, especialmente sin prueba lógica. ¿Alguna vez hemos visto a Dios? Yo nunca he visto a Dios. ¿Alguna vez hemos visto a Jesucristo? Yo nunca he visto a Jesucristo. ¿Acaso yo vi a Pedro, a Pablo escribiendo la palabra de Dios? Yo nunca estuve ahí presente, pero sin embargo yo creo. Y yo creo, como vamos a ver ahora, yo creo porque la fe es un regalo de Dios. Alguien define la fe de esta manera también. La fe es creer que Dios mantendrá sus promesas a pesar de las circunstancias que parecen ser lo contrario. Una vez más, la fe es creer que Dios mantendrá sus promesas, pase lo que pase, venga lo que venga, a pesar de las circunstancias que parecen ser lo contrario. Esto parece muy difícil, parece que el dominó se me trancó. No importa, porque si Dios dice esto en su palabra, Él lo va a cumplir. Tú y yo podemos tener certeza de eso en el día de hoy. Necesitamos fe. Como mamá y como papá necesitamos fe. Si nuestros hijos pasan la mayor parte del día afuera de nuestro cuidado, en una escuela pública, en una escuela privada, no sabemos lo que está pasando. No sabemos lo que estos maestros le están enseñando. No sabemos lo que estos muchachos le están haciendo. Y que Dios nos libre. Porque hablando siempre hablamos acerca de las escuelas públicas. Pero hay muchas cosas trágicas que pasan adentro de las escuelas privadas también. Si han escuchado las noticias, todas esas tragedias que han pasado y que están pasando adentro de la iglesia católica. Violaciones de niños. Algo terrible. No importa si es pública o cristiana, el enemigo siempre está activo. Siempre está buscando cómo fastidiar, cómo dañar, cómo herir, cómo destruir, cómo matar. Mis hermanos, antes de seguir me gustaría hacerle dos preguntas. La primera pregunta es esta: ¿de dónde proviene la fe en Dios? ¿De dónde proviene la fe en Dios? Escuche, la fe genuina y verdadera no es algo que proviene de nosotros. Eso es muy importante, amén. Entienda eso, dígame. La fe verdadera y genuina, porque acuérdate, uno puede tener fe en un montón de cosas. Los diablos, ellos tienen fe, ellos creen en Dios, ellos creen en Jesucristo, sin embargo siguen siendo diablos. Siempre hemos hablado de eso, que hay una fe que transforma. Una vez que coge este corazón de piedra y lo torna en un corazón de carne, el enemigo, Satanás y los demonios nunca van a tener esa oportunidad. Sin embargo, nosotros como personas que están presentes, si no estás en Cristo, la palabra claramente dice que esa oportunidad es posible que se te haya dado a ti en el día de hoy. Siempre hay esperanza para la salvación. Pero necesitamos tener una fe verdadera, una fe genuina. Lo que tenemos que entender acerca de esto es que esto no proviene de nosotros. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Todo el mundo ahí, por favor. Efesios 2, del 8 al 9. Dice así. Todo el mundo. Porque por gracias soy salvo. Por gracias soy salvo. Gracias es algo que Dios me da a mí.
que yo no me merezco. Amén. Eso es por gracia. La salvación es por gracia. Pero dice aquí, porque por la gracia de Dios soy salvo, todo el mundo, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pare ahí. ¿Qué es lo que no es de vosotros? La fe. La fe no proviene de nosotros. Eso no es algo natural que viene de nuestra alma, de nuestro corazón. Dios, el Todopoderoso, tiene que como regalo darme a mí la habilidad de poder tener fe en Él verdadera y genuinamente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pues, como dice aquí, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que un don de Dios. Esa palabra don en el griego se traduce de esta manera, dorón. Y esa palabra dorón literalmente significa un regalo. ¿Eso es lo que es? Un regalo. Tienes que aumentar tu fe. Yo no puedo aumentar mi fe. Solamente Dios me puede capacitar a mí para que yo pueda aumentar mi fe. ¿Y cómo es que Dios aumenta la fe de uno? Simplemente por el conocimiento que uno tiene acerca de Dios. No puedes tener fe en alguien que tú no conoces. No solamente la fe es un regalo de Dios, pero también quiero añadir esto en Romanos capítulo, no está ahí en su bosquejo, pero lo puede escribir. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, esa palabra en el griego es carisma, que significa un favor con el que un favor con el que uno no recibe sin ningún mérito propio. El regalo de la gracia divina. La salvación es de la gracia divina. Es un regalo de Dios. De la misma manera que la fe es un regalo de Dios. Esa es la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿de dónde proviene la fe? Viene de Dios. La segunda pregunta es esta. ¿Por qué debemos tener fe? Muy sencillamente necesitamos fe. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Si estás aquí en el día de hoy y tu deseo es agradar a Dios, ¿necesitas qué? Todo el mundo. Si estás aquí en el día de hoy y tu deseo es agradar a Dios, ¿necesitas qué? Fe. La Biblia claramente nos dice que hay tres cosas, escriba esto, tres cosas que tú y yo no podemos hacer sin fe. Tres cosas que tú y yo no podemos hacer sin fe. Primeramente, sin fe no hay salvación. Amén. Sin fe no hay salvación. Sola fide. Una vez más, en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, lo vemos ahí claramente, que la fe proviene de Dios. Como dice aquí, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros. En Romanos capítulo 3, versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado, ¿por qué? Por fe, sin las obras de la ley. No por tus méritos, no porque eres una buena persona, no porque vienes a la iglesia, no porque lees la Biblia, no porque hiciste la comunión o participas de la Santa Cena. La salvación, como dice aquí, simplemente es por fe. Somos declarados justos. Somos declarados inocentes. Nuestros pecados han sido perdonados por la preciosa sangre de Jesucristo. En el día de hoy estoy vestido que en la justicia de Jesucristo, no por mis méritos, sino por los méritos y la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo. That's the truth. No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios lo declara. No sé si está en su bosquejo la próxima parte, pasajes bíblicos que hablan acerca de la justificación por fe. ¿Eso está en su bosquejo? Son un montón. Llévate eso para la casa. Léelo. Estúdialo. Si no me crees. Punto número 2. Estamos hablando acerca de... La Biblia claramente nos dice que hay tres cosas que uno no puede hacer sin la fe. La segunda cosa es, sin fe no podemos agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, gratificar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Es imposible acercarse a Dios si uno no cree en Él. Amén. Las personas que no creen en Él no se acercan. Las personas que no creen en Él huyen.
Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quien los buscan. Dios ama recompensarnos a nosotros, hermanos. Número 3, sin fe no podemos recibir respuesta a nuestras oraciones. Escuche esto, hermano. Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 7. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente sin reproche, y les será dada. Versículo 6. Escucha ahora. Pero pida con fe. Subraye esto. Subraye la palabra pida. Interesante. Yo dije, déjame estudiar esta palabra, porque hay personas por ahí que dicen, si tú quieres que Dios haga algo, tú tienes que clamárselo, tú tienes que decírselo, ¿verdad? Con autoridad. Tú tienes que mandar a Dios. Yo declaro, I speak into existence what is not there. Yo me trato de imaginar yo mismo hablándole a Dios de esa manera, y yo no puedo hacerlo. Porque Dios es un Dios soberano. Dios es un rey. Yo no soy un rey. Pero pida con fe. Esa palabra pida literalmente se traduce mendigar. Ok. Todos sabemos lo que es un mendigo, ¿verdad que sí? Un mendigo, una persona que tiene grande necesidad. Una persona que reconoce que está espiritualmente hablando bancarrota. Una persona que está espiritualmente bancarrota no va a exigirle a Dios que haga algo. La persona que está espiritualmente hablando bancarrota, la persona que es un mendigo, va delante de Dios en humildad. Se tira al piso reconociendo que no es justo. He's not just enough to look upon the beauty of God. Y simplemente le pide, please, si es tu voluntad. Pero pida con fe. Yo tengo fe en Dios, pero a la misma vez yo sé que Dios hace lo que Dios hace. Yo no puedo torcerle el brazo a Dios. Yo estoy siempre a la misericordia de Dios. Pero a la misma vez sé que yo tengo un Dios que es bueno. Yo tengo un Dios que me ama. Yo tengo un Dios que piensa de mí. He thinks about me. Y me conoce íntimamente. En esos momentos cuando yo voy delante de la presencia de Dios y por fe pido algo y no es contestada mi oración conforme a mi voluntad, yo estoy bien. Porque muchas veces yo no sé cómo pedir. Muchas veces yo no sé ni por qué orar. Pero Dios sabe todas las cosas. Pase lo que pase, venga lo que venga, eso no significa que no tuve fe. Que el hecho que mi oración no fue contestada no significa que yo no tuve fe. Lo que significa es que Dios tiene un plan mejor para mi vida. Amén. Dios no contestó mi oración. ¿Qué pasa con mi fe? Lo más probable, nada pasa con tu fe. Es que Dios tiene algo mejor para ti. Pero ¿cómo puede ser que esto sea mejor para mí? For God's ways are not man's ways. Eso es lo que dice la Biblia. It's not too confusing. No es fácil, but it's not confusing. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora, por fe los padres o los papás de Moisés tomaron 3 decisiones ahí en su bosquejo que grandemente impactaron la vida de su hijo. Hebreos capítulo 11, versículo 23, una vez más. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Déjeme ahora explicarle un poco de la escena, del contexto. Los hijos de Israel habían estado viviendo en Egipto más o menos por 400 años. Gran parte de ellos eran esclavos.
La familia de José, que se mudaron a Egipto durante la sequía, fueron como alrededor de 70 y 75 personas. Esa es la familia de José que se mudaron a Egipto durante ese tiempo de que había sequía y todo eso, ¿verdad? Ahora, el problema fue que esos 70 a 75 personas crecieron a ser más de 3 millones de personas. It's a problem, okay? Fue un problema obviamente para el faraón. El faraón observa este crecimiento. Él ve que la población de Israel es cada vez más grande que los egipcios. Y el faraón pasa un decreto. Y el decreto dice esto: que todos los bebés varones nacidos a las mujeres de Israel deben ser tomadas de ellos o de ellas y tiradas al río Nilo para ahogarse. Ustedes conocen la historia, amén. Okay. Ahora se pueden imaginar que esto fue un momento muy horrible para la nación de Israel y hubo gran angustia en la tierra. Pero en medio de la angustia, los padres de Moisés, muy importante, tomaron la decisión de creerle a Dios y a sus promesas. Amén. Okay. Y por resultado, sus acciones no solamente afectaron la vida de ellos, sino la vida del pueblo de Israel. Nosotros vamos a tener que tomar muchas decisiones. Y muchas de estas decisiones van a ser difíciles. Por eso es que necesitamos fe en creerle a Dios. Porque Dios nos ama. Amén. Dios va delante de nosotros. Amén. Y Dios va por detrás. Amén. Vamos a ver ahora las decisiones de los papás de Moisés. Punto número 1. Ahí en su bosquejo. Por fe los papás de Moisés vieron el potencial de su hijo. Ellos vieron el potencial de su hijo. Hebreos capítulo 11, versículo 23, dice: por fe, o por la fe, Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Ahora subraya esta parte: porque le vieron niño hermoso. Amén. ¿Cuántos de ustedes, cuando vieron a su hijo o a su hija por primera vez, pensaron que eran niños hermosos? ¿Verdad que sí? No importa si la cabeza estaba hinchada, si los ojos estaban así, si estaba lleno de sangre, ¿verdad? Hermoso. La palabra de Dios dice aquí que los papás de Moisés tenían fe, ¿verdad? Porque vieron que el niño era un niño hermoso. But so what? Porque todo el mundo cuando ve a sus hijos piensa lo mismo. Esto tiene que ser algo más allá. Amén. Amén. It's true. It has to be something more. So, subraya esa parte ahí donde dice niño hermoso. Y vamos a ver qué significa eso, esa palabra hermoso. La palabra hermoso en el griego es asteios. Asteios, ¿ok? Y lo que significa eso es una persona de la ciudad, no del campo. Interesante. Una persona de la ciudad. Una persona con modales y pulido. Una persona elegante, de cuerpo y atractivo. Interesting, ¿verdad? So, cuando los papás vieron a Moisés, lo vieron de una manera como decir: este chamaquito no pertenece aquí. Porque sabemos muy bien que el pueblo de Israel en ese instante, ¿verdad? Cuando el decreto llega, ya no estaban viviendo the high life. Eran esclavos. Vieron algo en este chamaquito, como quien dice: este chamaquito no pertenece aquí. Algo sobrenatural va a pasar que va a terminar allá. Right? Simplemente estudiando lo que dice la palabra, porque estudio el significado de esa palabra, uno se pone a pensar, what does this mean? ¿Quién sabe si algo, si Dios les reveló algo a través del Espíritu, vieron algo? Yo no sé, pero sabían que este era un niño especial. Obviamente Moisés no era un niño ordinario. Spurgeon dijo esto: un aire espiritual flotaba sobre la cara del niño, como si tuviera algunos brillos de la gloria de Sinaí. Imagínate eso. I mean, imagine that. Yo no sé, yo no estuve ahí presente, pero cuando mamá y papá vieron a Moisés, a pesar del decreto del rey, del hombre más poderoso en el mundo, dijeron:
aquí a este muchacho no lo vamos a tirar en ningún lado. Vamos a arriesgar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios verdadero. Porque nuestro Dios es un Dios poderoso. Porque nuestro Dios es un Dios de promesas. En Hechos, capítulo 7, versículo 20, Esteban también habló acerca de Moisés y dijo: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable. Esa palabra agradable que vemos aquí es la misma palabra asteos que estamos viendo aquí en Hebreos capítulo 23. Same thing, ¿ok? Y como dice aquí, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Sin duda Moisés era un niño precioso y bello para Dios, con un plan muy especial. Una pregunta: ¿ustedes se acuerdan el día cuando nació su hijo o su hija? Right, you remember that day. Cuando por primera vez agarraste ese bebé. I don't know about you, pero when that happened to me, yo me puse a pensar en qué va a pasar con ellos. ¿Qué será el futuro de mis hijas? Y uno como papá, uno se imagina, empieza a imaginarse cosas. Amén. Amén. Dígame, am I crazy? I'm the only guy who does that. Amén. Right. Empezamos a imaginarnos qué será de la vida de mi hijo, qué será de la vida de mi hija. Serán personas importantes, serán personas que mi hijo será el niño que va a conseguir la cura del cáncer. Stuff like that. We think about those things. Pensamos en esas cosas, ¿verdad que sí? Quiero que me hagan un favor un momentito, todo el mundo. Cierren los ojos. Everybody, close your eyes. Cierren los ojos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tipo de carrera ves que tu hijo o tu hija tendrá en el futuro? Ok, abran los ojos. La pregunta que le voy a hacer ahora es esta: ¿cuántos de ustedes visualizaron a sus hijos en el ministerio sirviéndole al Señor? No, don't tell me. I don't want to know. Eso entre tú y Dios. A través de los años me he dado cuenta que esto no es una prioridad para nosotros como creyentes. ¿De dónde vienen los bebés? We know where they come from, ¿verdad? Pero verdaderamente, ¿de dónde vienen los bebés? De Dios. ¿Verdad que sí? Amén. O sea, uno hace lo que puede hacer, pero después de eso, es en God's hands. Uno no sabe qué va a pasar cuando salga esa criatura, si va a estar vivo o viva, saludable o enfermo, ¿verdad? We don't know. Dios formó a nuestros hijos en el vientre de su madre, con amor, con ternura, con detalles, con pasión. La mano de Dios está sobre todas las criaturas de una manera u otra. Nuestros hijos son un regalo de Dios. Y como regalo que no merecemos, la primera cosa que nosotros como papás debemos hacer con nuestros hijos es que dedicárselos al Señor. ¿Pero para qué? Ahí está la cosa. For what? Personalmente, una de las cosas que más a mí me saca por el techo, que no se make me happy, es las veces que tenemos que hacer presentaciones de bebés aquí en la iglesia. ¿Okay? Yo le he dicho a mi papá un montón de veces, si es la voluntad de Dios que tú y yo vivamos juntos, ¿verdad? Que yo no me muera, tú no te mueras, ¿verdad? Y llegue el tiempo que yo sea el pastor de la iglesia, tú step aside, pero lo que sea. Si tú estás vivo, tú vas a hacer todo eso. I told him that. A mí no me interesa mucho ese asunto ahí. ¿Por qué? Simplemente porque más de un 50% de las veces de las personas que vienen a hacer esto, se lo estamos dedicando al Señor, pero no le estamos dedicando nada. ¿Tú me entiendes? Ahora, yo sé que no es todo el mundo, amén.
Yo sé que hay personas que vienen aquí, dedican a su hijo, dedican a su hija y verdaderamente están dispuestos a pagar el precio, a seguir a Jesucristo para el resto de su vida. Gloria a Dios. Pero esto no es un vacilón aquí. Nuestros hijos esto no es un vacilón. Nuestros hijos son el regalo de Dios, es una bendición que tenemos que entregárselo inmediatamente al Señor con el deseo de que sean siervos de Dios. Pensamos que yo quiero que mi hijo sea un abogado, que mi hijo sea un doctor, que mi hijo sea un football player, un baseball player, que un cantante, que tenga mucha plata, que si esto y lo otro. That's fine. Si esa es la voluntad de Dios, ¿ok? Pero what is wrong with us when we close our eyes, cuando cerramos los ojos y lo que estamos visualizando es eso? There's something wrong with us. Porque no sabemos, no nos damos cuenta de la bendición, de la gran bendición de que el Señor tome a nuestro hijo o tome a nuestra hija, that He would choose them to serve Him. Are you kidding me? Eso es lo mejor que puede haber. Oh, pero no va a ganar mucha plata. Are you serious? Creo en Dios, pero tengo temor que mi hijo sea un misionero, porque ¿cómo va a vivir? ¿Acaso Dios se va a olvidar de tu hijo o tu hija? ¿Acaso Dios no ha provisto por tus necesidades? Él es digno de nuestra confianza, hermanos. Si la respuesta fue no, pues tenemos que examinarnos. Pero si cuando cerraste los ojos y lo que tú viste fue, yo quiero que mis hijos, mis hijas, quiero que ellos sirvan al Señor. La pregunta para mí ahora sería esta: ¿qué estás haciendo para ayudarlos? O sea, yo quiero que mi hijo sea un siervo de Dios, que mi hija sea una sierva de Dios. O sea, la pregunta ahora, lógicamente, es ¿qué tú estás haciendo como papá para ayudarlos, para encaminarlos en ese camino, para hacer todo lo posible? Porque vamos a ser bien honestos, ¿verdad? Si tú ves que tu hijo tiene un talento en el béisbol, si él va a una práctica de 50 muchachos y el hijo tuyo es el único que la está sacando todo el tiempo, páguete y páguete y páguete, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, contra hijo, se nota que tienes talento, pero olvídate de eso. Mejor vete al cuarto y empieza a jugar Nintendo. No, you're gonna be like, wow, tú tienes talento. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a buscarte un buen entrenador. Los vas a meter en todas las clínicas que han habido en el mundo para que aprenda y siga desarrollando ese talento. Vas a pagar un dineral para hacer todo lo posible, para que tengan los clavos buenos, los bates buenos, los guantes buenos. ¿Verdad que sí? Of course. We all do that. Pero si verdaderamente queremos que nuestros hijos sean siervos de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces? Pues nos cuesta ir a la iglesia, no nos importa si leen la Biblia o no, no tenemos un tiempo devocional. You guys are following me, right? Amén. Salmo 127, 3 dice así: los hijos son un regalo del Señor. Los frutos del vientre son nuestra recompensa. Esa palabra regalo en el hebreo significa herencia o una bendición. Y eso es lo que son. Todos nuestros hijos tienen gran potencial, amén. Todos nuestros hijos tienen gran potencial cuando se los entregamos primeramente a Dios y cuando tú y yo como papá no somos piedra de tropiezos para ellos. Todos tienen potencial. Y si no me cree, mira aquí en su Biblia, porque no está aquí. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Todo el mundo tiene potencial, amén. Repite conmigo: mi hijo o mi hija tiene potencial para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Samuel 16, 7 dice así: pero el Señor le dijo, no te dejes llevar por su apariencia. Samuel, Dios dice, yo tengo un rey en mente, vete,
The house of Jesse. Él fue, vio a todos los hermanos, vio a todos los hijos. Dios dijo, ninguno de estos es. Grandes, fuertes, parecían reyes. No, ninguno de estos es. No te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor. I love that part. La autoridad. Yo soy el Señor. En otras palabras, contra el que yo escojo. No importa quién sea, no importa cuán chiquito, o si no puede leer, o si no puede escribir, o si tiene un problema mental, lo que sea, yo lo voy a usar. Yo soy el Señor. Su mamá y papá, no sé si tienes un hijo o una hija que está pasado, no tires la toalla, please. Y no importa si ese hijo o esa hija que están pasados tienen 15, 25, 45, 60, 90 años. It doesn't matter. Pero la cosa es, ¿tú crees eso? ¿Tú crees? Do you have faith? Que Dios, verdaderamente Dios puede hacer algo así. Pastor, tú no sabes todas las cosas que mi hijo ha hecho, man. Tú no sabes todas las metidas de pata que mi hija ha cometido, man. Todos los revoluces. They have records, pastor. Han estado presos, tienen adicciones a esto y lo otro. Han sido divorciados 3, 4 veces. Ya se acabó eso. I've been praying for years. Bueno, ¿cuánto tiempo Moisés pasó en el desierto? I don't know. ¿Cuántos años? There you go. 40. Yo sé que la mayor parte de ustedes, si lo que acabo de decir aplica a su hijo, I know you guys haven't been praying for 40 years. La mayor parte de ustedes, you might have been praying for 5 years, 6 years, 10 years, but I know 40 years. Amén. Amén. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro ¿qué? El corazón. El corazón. 1 Corintios 1, 26, 27 dice así: pues consideren, hermanos, su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio, amén, del mundo, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Mi papá, en su sabiduría, conociendo el clase de hijo que tenía, se dio cuenta que era necesario que yo desde tempranito en mi vida escuchara ese pasaje. Que entendiera ese principio. Dios no nos va a dar a todos superestrellas. Dios no nos va a dar a todos niños superintelectuales. Algunos sí, otros no. En el caso mío, en la sabiduría infinita de Dios, le plació a Dios darle a mi papá un hijo con muchos problemas de aprendizaje, learning disabilities, dislexia. Ustedes conocen. A veces bien, porque este tipo lee así. I'm going to tell you why. Porque yo tengo un zafacón de cosas aquí, y cada vez que hago así, y hago así, y hago así, y hago así, lo que veo es that's what happens to me. So I have to kind of stick, especialmente en español, porque en inglés me puedo tirar la trenza, ¿verdad? Me la suelto ahí, pero en español I gotta stick there. En matemática, forget about it.
Ustedes no saben la cantidad de lápiz que mi papá rompió por la frustración que él tenía conmigo, por la matemática. ¿Ustedes me entienden? Amén. Como papá tenemos que hacer todo lo posible para que nuestros hijos entiendan estos principios. Que mira, hijo, hija, yo sé que posiblemente, porque yo estoy ahí todos los domingos, todos los miércoles, viéndole las caras a muchos de esos muchachitos que están confundidos, que saben que Cristo es de verdad, que saben que el infierno es de verdad, que saben que para ser salvos, que eso no es por obra, que eso es por fe. Y muchos de ellos han clamado, pero están luchando están luchando. ¿Por qué? Porque están en un mundo secular. Y si somos honestos, y aquí yo estoy incluido en este grupo también, no estamos haciendo el mejor trabajo posible. There it is. Y se sienten que, como, I'm not good enough, man. Sigo pecando. Sigo fallándole al Señor. The little boys and girls son jóvenes, sí, pero no están maduros todavía, muchos de ellos. Están confundidos, tienen miedo. They need to hear this stuff. Yo no estoy enojado, simplemente lo digo con pasión. Punto número 2. Por fe los papás de Moisés protegieron a su hijo. Escuche esto. Ven ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 23. Dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Subraya todo eso. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por su padre por 3 meses. Esto es importante, interesante. ¿Por qué? Porque lo primero que dice es que por fe. Amén. Hay mucha gente que piensa, que mira este pasaje y puede razonar de esta manera. Si verdaderamente los papás de Moisés tenían fe, ¿por qué lo escondieron? ¿Verdad que sí? Yo conozco gente que lee ese pasaje y dice, yo conozco de Dios, yo soy un hombre o una mujer de fe, y te digo una cosa, la fe mía que yo tengo en Dios es tan grande que si eso fuera a pasarme a mí, yo no lo escondo, porque yo tengo fe en Dios. O sea, que yo voy a sacar a mi bebé así, Faraón, hey, yo tengo fe. Seriously? ¿Cómo uno responde? Escucha, ¿cómo uno responde a alguien que dice algo de esta manera? Hablando acerca de los papás de Moisés. Ellos no confían en Dios. Están usando estrategias y recursos humanos para proteger a su bebé en lugar de confiar en el Señor y entregárselo por completo. What would you say to somebody like that? Esto es lo que yo le diría. La fe genuina no es pasiva, sino activa, dinámica y obediente. That's what it is. La fe genuina no es pasiva, sino activa, dinámica y obediente. Me acuerdo hace años atrás que yo escuché una historia, una ilustración, una historia de un señor que se encontró como en un huracán, como lo que está pasando allá en Norte Carolina y cosas así. Y que el agua llegó al punto, era tan alta el agua que el Señor no tuvo remedio de que irse al techo de la casa. Amén. Y mientras el hombre estaba en el techo de la casa, empezó a orarle al Señor. Amén. Y le empezó a orar, Señor, yo tengo fe en ti, yo sé que tú todo lo puedes, rescátame. Como 5 minutos después de la oración, viene un hombre en un bote pequeñito y le dice al hombre, Señor, ¿te gustaría que te ayude y te rescate? El hombre del techo le responde al hombre en el botecito, le dice, olvídate, no necesito tu ayuda porque yo tengo fe en Dios y yo sé que Dios me va a rescatar. Ese hombre siguió y se fue. Después llegó otro hombre en una lancha y le hace la misma pregunta, Señor, el agua sigue subiendo, ¿estás seguro que no quiere que te rescate? El hombre le dice, olvídate, chico, yo tengo fe en Dios, Dios me va a rescatar. El hombre de la lancha siguió por ahí, se olvidó de él. Después de eso viene un helicóptero, así te dice helicóptero, ¿verdad? Helicóptero. Y viene este helicóptero y bajan una escalera y le grita, ¡hey! El agua está casi por sobrellevarte a ti. ¿Estás seguro que no quiere que te rescatemos? El hombre dice, no me rescate porque yo tengo fe en Dios. El hombre muere.
llega al cielo. Dios, ¿y por qué tú no me rescataste, chico? Y Dios le dice, pero chico, te mandé un botecito, te mandé una lancha y te mandé un helicóptero. ¿Qué más quiere que haga por ti? Amén. ¿Por qué digo esto? Tú sabes que yo no soy de muchos chistes, pero escuche esto. Dios, hablando de este asunto, porque la palabra dice que por fe, o por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, ¿verdad? Como dije, la fe genuina no es pasiva, sino activa, dinámica y obediente. Escuche, Dios nos ha dado sabiduría y comprensión espiritual para tomar buenas decisiones. Amén. Ejemplo, si yo voy a trabajar, si voy a África y estoy trabajando en una tribu donde la mayor parte de las personas ahí tienen SIDA y el trabajo mío es atenderlos médicamente, yo no voy a ser tonto y decir, yo tengo fe, que pase lo que pase, que yo no me voy a apoyar con una aguja, lo que sea. No, yo me voy a poner los guantes. Eso es simplemente usando la sabiduría y la comprensión espiritual que el Señor me ha dado a mí. Si yo vivo en Pine Hills, ¿ok? La gente lo conoce como Crime Hills, ¿verdad que sí? Yo uso mi sabiduría y mi comprensión espiritual. Yo cierro el portón, yo cierro la puerta. ¿Amén? ¿Por qué? Porque yo no soy bobo. El Señor me ha dado ¿qué? Sabiduría, entendimiento y comprensión espiritual para tomar ¿qué? Buenas decisiones. I don't need faith. I don't need to say, yo tengo fe en Dios, déjame dejar la puerta abierta. We can't do that. Ahora, seguimos en el bosquejo aquí? ¿Cómo podemos hacer, o qué podemos hacer para proteger a nuestros hijos en un mundo secular? Porque lo que estamos viendo aquí es que los papás de Moisés lo escondieron, lo estaban protegiendo. La pregunta es, ¿qué podemos hacer ahora tú y yo para proteger a nuestros hijos que cada día se levantan y salen de nuestras casas a un mundo secular? What can we do? La primera cosa que escribí aquí, que no está en su bosquejo, puse salvación. Escribe eso. ¿Por qué salvación? Simplemente porque si eres salvo, eres hijo de Dios. ¿Qué significa? Si verdaderamente eres hijo o hija de Dios, eso significa que tú vas a estar constantemente luchando y batallando contra la cultura. Did you guys follow that? El hijo de Dios, estamos hablando es qué podemos hacer para proteger a nuestros hijos en un mundo secular. ¿Ok? Amén. So, mañana a las 6, 5:30, 7, qué sé yo, nuestros hijos se van a despertar, a bañarse, a ponerse ropa y se van a ir. Ahora, cuando ellos se vayan de la casa, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer antes de que ellos se vayan? La primera cosa es asegurarnos que son salvos. ¿Por qué? Porque obviamente si nuestros hijos son salvos, ellos le pertenecen a Dios. Como lo que estamos aquí que somos salvos. The same thing applies. Y si somos salvos, lo que significa es que nuestro deseo es no agradar los deseos de la carne, sino vivir en santidad. Que significa que nuestros hijos, igual que nosotros, están batallando diariamente contra la carne y el pecado. This is a good thing. Pero si nuestros hijos no son salvos, significa que no son hijos de Dios, sino hijos del enemigo. Eso es lo que la Biblia enseña. Yo sé que no es muy agradable escucharlo, pero eso es lo que la Biblia enseña. Y si son hijos del enemigo, el estilo de vida de ellos va a ser un estilo de vida secular. That's it. So, en otras palabras, a ese tú no lo puedes proteger. You see? You can't. Si tu hijo o tu hija no es salva, tú vas a escuchar todas las cosas que te voy a decir, pero el caso es que si no son salvos, tú no lo puedes proteger. ¿Por qué? Porque ya le pertenecen al enemigo, y si le pertenecen al enemigo, su mente ya es secular, que significa que están locos de salir de tu casa, para estar en el mundo secular donde ellos pertenecen. You guys following that? Okay?
So this is why, ¿por qué no quieren venir a la iglesia? Porque son seculares. Que Dios proteja a nuestros hijos, nuestras hijas, man. Mis nenas son pequeñitas. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo bauticé a mi hija? You guys remember? Cuando ustedes están aquí el día que yo bauticé a mi hija, what did I tell? Yo le dije, si un momento dado en tu vida tú te das cuenta que lo que hiciste aquí y esa profesión que tú hiciste no era verdadera, no importa, arrepiente de tus pecados y yo te voy a bautizar otra vez. Make sure you guys heard me, como testigos, que yo no sé lo que voy a pasar con estas chamaquitas. Mi anhelo es que estén en Cristo, pero si no están en Cristo, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir orando, pero no me voy a engañar. O sea, ¿qué le pasa a esta? ¿Y por qué no quiere leer la Biblia? ¿Y por qué cada vez que vamos a la iglesia siempre nos da tanto pleito? ¿Y por qué no quiere estar alrededor de los jóvenes? ¿Y por qué siempre está que la cojo siempre haciendo cosas a la escondida? Porque no es que yo voy a estar feliz, pero hay que saber la batalla, mi gente, y el enemigo de nosotros. Necesitamos entender que nunca, estamos hablando, ¿qué podemos hacer para proteger a nuestros hijos del mundo secular? Necesitamos entender que nunca vamos a poder protegerlos completamente. You just can't. Even if they are Christians, no vamos a poder protegerlos completamente, porque no están alrededor de nosotros todo el tiempo. Mateo, evidencia de que no podemos protegerlos completamente. ¿Por qué? Porque esto es lo que Jesucristo dice. Mateo 10:16 dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Este es Jesucristo. So he's not even trying to protect us. Amen? He's not trying to protect us. Ni está tratando de protegernos. Él dice, no. Vayan para allá, pero no vamos solos. Amén. No vamos solos, porque si la respuesta para esta situación es pues que se queden en mi casa todo el día. That's not going to work either. Por el hecho de que estén en tu casa, siguen siendo seculares si son seculares. Okay? So, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de los lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Primeramente, subraye la palabra yo. Yo, para mí, muy importante, ¿por qué? Porque el que nos manda tiene poder y potestad sobre todas las cosas. Él está hablando a discípulos aquí. Vayan, I'm with you, man. Yo lo estoy mandando, pero yo no lo estoy mandando a ustedes sin herramientas. Amén. O sea, yo vine a este mundo para salvar gente. Yo vine a este mundo para predicar el evangelio. Yo vine a este mundo oscuro para hacer luz. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Hay que salir. Tenemos que salir de la casa a este mundo secular, pero con un propósito. Right? Dice aquí. He aquí yo os envío. Subraya esa parte. Os envío. ¿Cómo? En el griego, esa palabra, esas tres palabras son como una en el griego. Y la palabra para esas tres palabras en el griego es apostelo. Apostelo, interesante. ¿Ves? Como dice, os envío como, os envío como apóstoles. Vayan. Jesús, escuche, Jesús nos envía con su autoridad, con sus promesas y con sus apoyos. We need to teach our kids that. You're not alone when you're out there. También dice que tenemos que ser prudentes como serpientes. En otras palabras, inteligentes y sabios. No dejen que te coman las galletas. ¿Ok? Inteligente, ponte vivo, chico. ¿Ok? Ve ese muchachito que está ahí, hija. He's not a good guy. Ve esa muchachita ahí que está ahí siempre esperando de cuando sale del carro. Ten cuidado con esa. You have to be wise. Sencillos como palomas. Sencillos, esa palabra sencillo en el griego literalmente significa esto: sin mezclar, puro de la mente, sin una mezcla de maldad, sin malicia, inocentes y simples. Es un balance que nosotros como creyentes necesitamos, y es un balance que nuestros hijos necesitan cuando vayan a ese mundo secular. Los otros días, el jueves pasado, tuve que llevar a mis hijas a hacerse el physical. Y cuando venimos de regreso, yo estaba un poco perdido. Y cuando me di cuenta, estaba tratando de ubicarme. Y me di cuenta dónde estaba cuando caí ahí en la OBT. ¿Verdad? Empezamos por ahí. Paramos en una luz. Y yo veo que una mujer sospechosa
está cruzando la calle. Y yo siempre cuando manejo, tú sabes, el espejo mío siempre yo lo pongo. Escucha, el carro es un lugar muy importante. Amén. En el carro los hijos no pueden salir corriendo. They're stuck with you. They can't jump out the window. You get what I'm saying? El carro es un lugar donde muchas conversaciones positivas, cristocéntricas deben suceder. So, en el carro mío siempre, el espejo mío siempre está suficientemente bajito donde yo puedo ver los ojos de ellas y suficientemente alto donde puedo ver lo que está pasando detrás de mí. So I'm always like this. Y yo hablo, yo estoy así, ¿verdad? Siempre. So, estamos parados en una luz, yo hago así y veo a esta mujer que está cruzando y veo a Bianca y Tati que la están... Como... ellas saben que... Something that's different. Eso es diferente ahí, ¿verdad? Era una prostituta. That's what it was, right? So yo estoy velando así y después ellas se miran así y yo le pregunto, ¿ustedes saben lo que es eso? Bueno, y dice, she look crazy. She look crazy, sí, ¿verdad? Sí. I'm being transparente con ustedes. No vamos a proteger a nuestros hijos todo el tiempo, pero tenemos que educar a nuestros hijos de lo que está en el mundo. Yo en 45 minutos, porque era un tapón, ¿sabes? Para llegar a casa it took me like 45 minutes. Un discurso y básicamente un sermón acerca de lo que es prostitución. Empecé a hablar acerca de ese tema desde que ese trabajo es uno de los trabajos más viejos que hay en el mundo. That has always been. Y empezamos por ahí. Y como pasamos por ahí, y sigue ese lugar, ahí van. Y eso también. Y that's what it looks like. Y después Tati dice, please take me out of here, Daddy. I don't want to be here no more, ¿verdad? No, está bien. Yo no he pedido, all right, ya mismo vamos por ahí, ¿verdad? Pero la cosa es que muchas veces pensamos que si no le comunicamos ciertas cosas que estamos protegiendo a nuestros hijos cuando en verdad no lo estamos haciendo. Ahora hay que tener sabiduría, porque tampoco I was not very explicit tampoco. O sea, esto es esto es lo otro, esto es bien malo, esto es contra Dios, ¿verdad? Pero no estaba dando todo clase de detalles, ¿ok? Y la manera en que lo estaba comunicando es muy importante. Escuche esto. Era como si fuera algo que es algo bien avergonzoso. Yo escuchaba muchas veces papás y mamás hablar de cosas que hacían antes de Cristo con un gozo y con un orgullo. Y yo, ¿pero qué le pasa a este tipo? O sea, tú hablándolo de esa manera, lo que simplemente el hijo tuyo iba a escuchar es de contra, pues él se la gozó bien brutal, déjame hacerlo también. No, hay que hablar con un tono también de eso. Eso es algo bien avergonzoso. Dios odia eso. That's the way you got to talk about these things. Si hay que hablar de esas cosas, ¿verdad que sí? Bueno, mis hermanos, esto es lo que vamos a hacer. Por el tiempo, para respeto a todos ustedes, vamos a parar aquí. La semana que viene continuaremos con el mensaje. Pero le pido, por favor, que miren las notas. Amén. Tengamos fe en nuestro Dios, que todavía puede hacer cosas grandes, cosas maravillosas, cosas milagrosas con nuestros hijos. Pero, escuche, pero antes de que algo grande, algo maravilloso suceda con nuestros hijos, primeramente tiene que empezar con nosotros. Saquen la Biblia un segundito y ya. Vayan otra vez a Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 23, ese es el versículo que estamos estudiando, amén. ¿Verdad? Esto es lo que dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Eso es los papás de Moisés. Yo voy a predicar acerca de esto también. Posiblemente ahora voy a predicar 3 domingos. Por la fe de Moisés, you see that? En el versículo 24, ¿cómo empieza? Yeah, you get it, right?
You guys get it? La fe de los padres viene antes de la fe de Moisés. Moisés, pienso yo, y lo puedo decir con confianza, que era un hombre de fe porque vio el ejemplo de su mamá y su papá primero. Amén. God is good. All the time. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por el día de hoy. Bendecimos tu santo nombre. Te pedimos perdón, Padre Celestial, por nuestros pecados, por nuestras ofensas, por las tantas veces que le hemos fallado a nuestros hijos, Señor. Te pido que nos des convicción de pecados si eso ha sido el caso, Señor. Y como personas que han nacido de nuevo, lo que te pido es, Señor, que nos salgamos de esta iglesia, que hagamos todo lo posible para pedirle perdón a nuestros hijos, a nuestras hijas, Señor. Porque nuestro deseo es que estén en Cristo, Señor. Nuestro deseo es que todos sean salvos, Señor. Nuestro deseo es que todos te sirvan a ti, Padre Celestial, de una manera u otra. Por favor, empieza la obra en nosotros, Padre Celestial. Empieza la obra en nosotros en este día, Señor. Quebranta nuestros corazones, Señor. And rebuild them again. Haz lo que sea necesario, Padre Celestial. Lo único que no queremos, Señor, es que sigamos siendo piedra de tropiezo para los niños que tanto amamos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Te amamos, Señor. Gracias por estos hermanos en Cristo, Señor. Sabes que yo los amo mucho a ellos, Padre Celestial. Y todos nosotros estamos aquí en la misma batalla, Padre Celestial. Yo no me creo mejor que ellos. Yo he cometido un montón de errores también. Hasta algunos de ellos me ha traído hasta las lágrimas, Padre Celestial. Y me he arrepentido, Señor. Y tú has perdonado mis pecados, Señor. Tú has limpiado mi corazón y mi mente, Señor. Y tú me has dado a mí la humildad de poder restaurar la relación con mis hijas, Señor. Y eso es lo que pido, Señor, no solamente para mi vida, pero para la vida de cada uno de nosotros. Y que nunca paremos de hacer eso, Señor. No importa si tienen 6 años, 26 años, 46 años, no importa, Señor. Mientras nuestros hijos estén vivos, siempre vamos a ser mamá y papá. Nuestro trabajo es amarlos, Señor, pero sobre todas las cosas, ser un buen ejemplo. Mamás y papás que tienen gran fe en un Dios vivo y todopoderoso. Pues llévanos en este momento en paz, Señor. Cúbranos con tu preciosa sangre. Pero levantamos a nuestros hijos, Señor. Te pido, Señor, que tú hagas con nuestros hijos lo que te dé la gana, Señor. Tú los creaste, te pertenecen a ti, Señor. Nosotros simplemente somos mayordomos mientras estamos aquí en la tierra, Padre Celestial. Pero haz con ellos lo que tú quieras, Padre Santo, para que ellos vivan para tu gloria, que vivan para tu honra, Señor, que exalten el nombre de tu Hijo amado Jesucristo con sus vidas, Padre Celestial. Llévalos donde sea, Señor. A mí no me importa si mis hijas cuando se casen, si estén aquí, si quieres llevarlas a la India, te las llevas para la India, Señor. Si las quieres llevar para la luna, te las llevas para la luna, Señor. Pero llévalas a donde tú quieras donde ellas estén, Señor. That's what we pray for our children, Father. We love you, Jesus. Y pedimos todas estas cosas en tu dulce nombre. Y el pueblo de Cristo dice, Dios los bendiga mucho, los quiero. Para adelante, ¿verdad? Para adelante, amén, con ánimo.